vamos a hablar un poco del cambio del cerebro en particular y cómo trabaja la parte química de la mano de lo espiritual, porque sé que les va a gustar muchísimo. Pero primero quiero que sea claro para ustedes que a veces el ritmo en el que Dios construye algo en tu vida puede tener que ver con la madurez de tu pensamiento. Si Dios dice que te vas a quejar de lo que sea que le pongas, pues piénsenlo. Israel en el desierto, cuando sale de Egipto, y su pensamiento es regularmente más queja que gratitud, entonces es difícil construir algo, tanto que Dios se vio atorado en el momento. Déjenme usar estas palabras, por supuesto, darme este permiso literario de decirlo, pero Dios dice, no puedo hacer nada con este pueblo, y tiene que esperar a que se levante otra generación con una mejor mentalidad para que Él pueda construir entonces o conquistar, porque la mentalidad de Israel en Egipto no era una mentalidad de conquistadores, era una mentalidad de esclavos. Y aunque vieron la nube, aunque sintieron el fuego de la columna, nunca pudieron conquistar la tierra prometida. Porque tú puedes tener la presencia de Dios, puedes tener la gloria de Dios, puedes tener dones, pero si no tienes una mentalidad correcta, esos dones van a trabajar en una mentalidad infantil o en una mentalidad más emocional o en una mentalidad regularmente como la de niño, como decía, ¿no? Si no te gusta porque te regañaron, si no te gusta porque fue una circunstancia desagradable, y si tu mentalidad, tú puedes colocar la mejor palabra en una mentalidad de niño y va a costar mucho trabajo construir en esa persona algo sólido. Así que estar seguros de nuestra mentalidad es vital, sobre todo para los que trabajamos cuerpo a cuerpo y trabajamos en liderazgo, y los que somos responsables o los que servimos a Dios en un lugar o trabajamos en una empresa, donde sea que estemos. Podemos tener esta mentalidad y llevarla a todas partes. La mentalidad de queja, la mentalidad de conveniencia, la mentalidad de resignación o una mentalidad de convicción y colaboración, que lo que hace es potencializar, por supuesto, nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. E hicimos un examen. Yo no sé dónde se quedaron ustedes en ese examen, solo espero que lo hayan pasado, por lo menos aunque sea de panzazo. Y hablamos de esta historia que tomé como el hilo conductor de estos trabajadores de la construcción, con los que hicieron un experimento para meditar durante 12 minutos, ¿recuerdan? Y todos los cambios que fueron generados. Hoy vamos a hablar un poco más sobre esa parte. Pero es interesante que no decidieron hacer este experimento o este estudio con personas, con teólogos o con personas que ya tienen una historial o una carrera eclesiástica o una práctica espiritual, sino lo hicieron con albañiles, con personas de la construcción que quizás no tenían en su cabeza ni en su mente dar un espacio para meditar en Dios, para tomar un tiempo para Dios. Ellos en su cabeza no era necesario. Sin embargo, el resultado y todo lo que pasó como consecuencia de esta práctica de 12 minutos de meditar, no significa que ese es el número exacto, pero hay un tiempo específico que puede agrandarse mucho más. Develó en ellos un montón de cosas que no se habían notado antes. Y quiero llegar a una que vamos a tocar más a fondo en este día, y era esta concepción de que Dios es bueno. Y hablamos sobre lo valioso cuando tienes la concepción de que Dios es bueno. Todo tu mundo crece, corres, eres más arriesgado, tu fe crece, eres más seguro en lo que haces, porque sabes que Dios es bueno y que Dios está contigo. Por lo contrario, cuando te sientes solo, entonces te haces inseguro y tienes otro tipo de daños. Y hablamos un poco de fanatismo, que es la parte final que me gustaría tocar con ustedes antes de entrar de lleno a la continuación de la clase. Que la neurociencia dijo que el fanatismo en sí, que puede ser la suma ya sea de una actitud tiránica, de una actitud de un liderazgo autoritario, o de no tener entendimiento de las cosas, el fanatismo, fuera religioso o de cualquier tipo, podía dañar el cerebro de manera permanente, traer daños permanentes al cerebro. Por eso vemos ejemplos como los hombres que deciden detonarse como bombas humanas. Está comprobado que tiene que ver con este fenómeno.
y este asunto de ser capaces de colocarse explosivos en el cuerpo y literalmente suicidarse, matarse, convertirse en personas en una bomba humana, tiene que ver con este asunto de un daño que queda ahí por una falta de entendimiento. Habiendo dicho esto, entremos de lleno a nuestra segunda clase solamente recordando lo que dijo Corintios. Pablo le dijo a Corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y era importante porque la palabra pero era un asunto muy interesante, porque la palabra pero es como un parteaguas. La palabra pero significa que hay un contraste en la escena, que hay dos elementos puestos sobre la mesa. La palabra pero significa que hay un actuar de unas personas, hay otro actuar de otras personas, y Pablo está tratando de decirles, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la mente de Cristo, porque ellos actúan así, este mundo actúa así, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y bueno, tomando en consideración este detalle que es importante, que Pablo escribió, sobre todo en pasajes como Filipenses, donde dice todo lo bueno, todo lo puro. Acabo de predicar en una iglesia sobre este tema que es apasionante. Dice, en esto pensad. Es porque el apóstol Pablo le tocó escribir muchas de las cartas que escribió, las escribió para pueblos, para la iglesia cristiana que estaba atravesando o enfrentando grandes adversidades. Entonces, por ejemplo, las cartas a Corinto están escritas en momentos muy particulares de la vida de la iglesia en Corinto. La carta que fue escrita al grupo de cristianos en Filipos o en Tesalónica o en Colosas, etcétera, etcétera, o en Éfeso. Todas estas iglesias recibieron una carta de Pablo y muchas de estas cartas estaban enfocadas en ajustar y alinear la mentalidad del pueblo de Dios, en tratar de corregir, y vamos a llegar a este punto en su momento, en corregir, en alinear, en mantener firme el pensamiento de una persona sin importar las vicisitudes o adversidades que estuviera atravesando. El asunto no es si cambia la situación, el asunto es si cambia nuestra manera de pensar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, podemos impactar la condición o situación que estamos viviendo. Pero regularmente sucede al revés. La situación que estamos viviendo afecta nuestra manera de pensar. ¿Por qué la afecta? Hoy lo vamos a comprobar y a demostrar. ¿Por qué una situación afecta la manera de pensar de alguien y de repente algo dramático hace cambiar toda su personalidad y hace cambiar su manera de ser y su manera de actuar? Para empezar, los estudios neurológicos han demostrado que los seres humanos somos biológicamente y neurológicamente propensos a actuar de maneras hostiles. Y esto es cierto. Este es uno de los resultados de los estudios que se dieron, que los seres humanos tendemos a actuar de manera biológica y neurológica hostil, y a veces de maneras profundamente hostiles. Es por eso que los seres humanos son capaces de hacerse cosas que los animales nunca se harían. Tenemos esta capacidad de actuar de manera muy hostil. Y bueno, ahora que vemos, por ejemplo, el crecimiento de la violencia intrafamiliar y además súmale las guerras, además súmale todo lo que ves allá afuera, súmale los problemas de racismo que ves en los Estados Unidos, el ser humano tiene la capacidad, ha demostrado que somos propensos a ser hostiles. Somos propensos a ser hostiles por nuestra manera de pensar y profundamente hostiles. La neurociencia también dice, por ejemplo, que cuando tú ves un rostro enojado o escuchas palabras con un tono de enojo, nuestro cerebro se acelera produciendo un estrés químico que afecta nuestra manera de pensar y nuestra reacción. Voy a decirlo de nuevo. Cuando ves el rostro de alguien enojado o escuchas palabras de enojo de alguien, el cerebro reacciona, se activa algo, se acelera químicamente y se genera un estrés,
muy grande en el cerebro. No por nada, la Escritura dice que la palabra blanda calma la ira. Y esta parte era fundamental para nosotros, porque a veces no tiene que ver con el cómo piensas, sino como el cómo actúas o accionas o reaccionas. Pero bueno, este tema de la violencia, este tema de cómo actuamos, este tema del estrés, este tema del enojo, lo vamos a tocar muy a fondo en la entrevista que vamos a tener el próximo lunes. Hoy me quiero enfocar en 2 puntos estratégicos. ¿Por qué es tan valioso meditar la Escritura? ¿Por qué es tan valioso meditar en Dios? ¿Por qué nos hace tanto bien? Bueno, tengo 4 o 5 puntos para compartir con ustedes y terminaremos este tiempo. La número 1 es que sabemos que meditar produce cambios en el cerebro. Meditar produce cambios en el cerebro. Pero ahora, bueno, pastor, entonces yo puedo meditar ¿en qué? ¿Puedo meditar en cualquier cosa? Sí, desde el punto de vista neurológico, podemos escoger cualquier cosa para meditar. Podemos escoger, por ejemplo, hay gente que le gusta clavarse, por usar la expresión, clavarse en el asunto de la música. Y entonces te puedes meter a meditar y a profundizarte en el tema de la música y eso va a generar ajustes y cambios en tu cerebro que te permiten tener como mayor conciencia y capacidad de ese tema en particular, como si tuvieras una mayor habilidad de retener, de descubrir y de ver en aquello en lo que te sumerges. Si quieres estudiar biología y te sumerges en eso, en esa área en particular, por eso te haces un experto. Y en esa área en particular, tu cerebro genera cambios en base a ese tema en particular, produce cambios. Pero cuando meditas en Dios, este es el tema, pero cuando meditamos en Dios, cuando tomamos un tiempo para meditar, para orar, para leer la Escritura, y bueno, vamos a hablar un poco más adelante sobre el concepto de meditar en Dios, porque llegamos a la conclusión, algunos pastores de la red y algunos amigos que conozco, que hay una generación que sabe leer la Biblia, pero no sabe meditar las Escrituras, no sabe meditar en las Escrituras, no sabe meditar en Dios, y este asunto es importante. Voy a hablar de eso en su momento, un poco más adelante. Bueno, lo que se descubrió es que cuando una persona medita en Dios, o en la palabra de Dios, en oración, se producen cambios en el cerebro mucho más profundo que si estudias música o arquitectura o biología. Los niveles de cambio cerebral son completamente diferentes. Todo lo que estudies y medites va a producir alteraciones en tu cerebro. Pero cuando meditas en Dios, entonces los cambios son de una profundidad y alcance que es mucho más allá, más profundos que los cambios neurológicos de cuando estudias cualquier otro tipo o cualquier tópico natural. Eso es lo que descubrieron los estudios de neurociencia. Se producen cambios en el cerebro en maneras mucho más profundas. Por ejemplo, una de las cosas que produce meditar en Dios es que fortalece los circuitos, voy a usar la palabra que se utilizó científicamente hablando, cuando meditas en lo espiritual y meditas en Dios, se fortalece de manera natural los circuitos o el circuito neuronal que específicamente tiene que ver con el sentido de empatía. Entonces, tú puedes estudiar música, por ejemplo, o puedes estudiar biología, o puedes estudiar matemáticas, o puedes estudiar física, pero no va a desarrollar, desde el punto de vista de un cambio neuronal, un tema que tenga que ver con empatía, o lo que descubrieron los estudios es que la gente que piensa y medita en Dios, la parte neuronal que está enfocada en el sentido social, en el sentido de pensar en los demás, se fortalece muchísimo. Se fortalece muchísimo. Y entonces, por ejemplo, la empatía se hace muy fuerte en la gente que medita en Dios.
¿Qué es empatía? Ok, bueno, empatía, para definirlo de una manera de diccionario, es la participación efectiva, y esto les va a gustar mucho en su momento, es la participación efectiva en una realidad ajena. Empatía es participar de manera efectiva en una realidad ajena. Así que, cuando tú ves que otras personas están sufriendo o están padeciendo, tú sientes algo, pero solamente lo sientes. La empatía es que tengas una participación. Si sientes pero no participas, no se le llama empatía. Se le llama emoción y sentimiento. Así que yo puedo dedicarme a estudiar y hacer lo que hago. Pero la empatía implica participación. Eso significa que la gente que medita en Dios tiende a no necesitar que le digan que colabore. La gente que medita en Dios desarrolla un sentido de colaboración efectiva con respecto a una realidad ajena. Lo sabemos como cuando Satanás tienta a Jesús y le dice, si postrado me adorares, entonces Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás, pero solo a Él le servirás. Empatía, no es que sientas algo por otros. Empatía es que participes efectivamente en la realidad de otros. No se puede impactar a una comunidad sin empatía. Ahora, mucha gente puede decir, ok, nosotros podríamos decir, wow, siento lástima por estas personas. Pero eso no es empatía, eso es solo una emoción. Se descubrió que la gente que tiene más tiempo para orar, que toma tiempo para meditar en Dios al menos 12 minutos al día, empiezan a fortalecer y a desarrollar un sentido de empatía mucho más fuerte. Este sentido de empatía les lleva de manera natural a colaborar. Yo no sé si lo han pasado, pero hemos sufrido con mucha gente que lleva muchos años en un lugar, pero nunca participa en nada. Regularmente sería muy difícil decir, alguien tiene una relación muy profunda con Dios, pero no quiere participar en nada. Ahora se entiende, ¿no? Regularmente es posible que en los que no son bebés todavía, porque a veces hasta en los bebés se nota más su anhelo de servir y de hacer algo en la iglesia o participar, pero regularmente la gente que tiene mucho tiempo, pero no tiene comunión con Dios, o sea, tiene una religión, pero no una relación con Dios, no se fortalece este sentido de participar de manera efectiva. Y es por eso que nosotros necesitamos desarrollar en la gente y en nuestra propia vida un sentido de meditar en Dios todos los días. La gente que medita en Dios hace la historia porque participa en una realidad ajena. Y tú no puedes hacer historia. Tú no puedes hacer historia si no participas. No puedes hacer historia si no participas de manera efectiva en la realidad de alguien más. Entonces la mentalidad comienza a cambiar. Las personas que estudiaron el tema neurocientífico llegaron a una conclusión. Si toda la gente meditara en Dios, si todas las personas meditaran en Dios, los problemas raciales desaparecerían, los conflictos sociales desaparecerían, las riñas desaparecerían, la murmuración desaparecería, el chisme desaparecería. Entonces piensen en el poder de tomar un tiempo para meditar en Dios. Si la gente desarrollara y fortaleciera su sentido de empatía, no podría hablar mal de los demás tan fácilmente. No podría desear el mal de otras personas tan fácilmente. Aunque nuestra naturaleza biológica y neurológica es ser hostiles, es ser crueles muchas veces. Por eso el hombre necesita meditar las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque ahí encontraréis lo que necesitas, dice la Escritura. Y esa es una de las grandes diferencias de la fe cristiana, porque cuando meditas en un Dios vivo, descubres
que Dios es bueno. Y he escrito una frase como las muchas frases que me gustan. Quien piensa más en Dios, piensa mejor en las personas. Voy a decirlo de nuevo. Quien piensa más en Dios, piensa mejor en las personas. Así que es un hecho que si en una congregación logramos que todos dediquen un día a meditar en Dios, la murmuración, la división y muchas armas del diablo y del enemigo para destruir, separar una organización, separar al cuerpo de Cristo, se verían desbaratadas solo porque estás orando. Es muy complicado predicar sobre unidad cuando la gente no tiene un tiempo para meditar en esa palabra. Así que imaginen el poder de meditar en Dios durante al menos 12 minutos al día. Quien piensa mejor en Dios, quien piensa más en Dios, piensa mejor en las personas. Tiendes a sentir y a percibir exactamente la realidad y te permite participar. Ahora tú ves a Jesús caminando en la tierra y ves cómo la gente dice cosas y Jesús dice, no, este no es tu problema, este no es tu problema verdadero. Y parece que, no parece, el discernimiento espiritual. Porque lo que de manera natural en cualquier ser humano se convierte en empatía, súmale al Espíritu Santo en discernimiento. Y entonces te das cuenta de que cuando vas a ayudar a una persona, su verdadero problema no es a veces el problema que tiene. Así que finalmente, recordando que empatía es participación efectiva, la participación efectiva en una realidad ajena. Nuestro mundo tiene una realidad. Dios nos sacó de la iglesia, pero no de la historia. Quería que participáramos en esta realidad ajena llamada México. Desde la trinchera, la esfera, la capacidad que pudiéramos, quería que lo hiciéramos. Desde saludar a toda la gente con la que te cruzas, hasta participar de alguna manera en una realidad ajena que haga que la historia de alguien cambie para siempre. ¿No creen que esa sería una buena manera de predicar? Ahora demostrémoslo. Hay una parte de la Escritura, en Éxodo, en la Escritura, donde Moisés está en la presencia de Dios. Recuerden, quien piensa más en Dios se ha ido por 40 días. Durante 40 días ha estado pensando y meditando y ha estado ahí en la presencia de Dios. Cero actividad y lo único que tienes es la presencia de Dios y está ahí meditando en Dios. Creo que vamos a hacer toda una clase específica sobre el concepto de meditar en Dios, pero hoy no me va a dar tiempo de hacerlo. Y mientras él está ahí, a la mitad de la montaña está Josué. Fiel a Moisés, un líder leal, un buen líder, un buen testimonio. Pero él no está en la presencia de Dios, él está a la mitad de la montaña. A la mitad, hacia abajo, está todo el pueblo de Israel que está presionando a Aarón, el sumo sacerdote, porque les haga un becerro de oro para regresar a Egipto, porque recuerden que su mentalidad es la de queja y es la de conveniencia, como adolescentes. Y entonces Moisés desciende y se encuentra con Josué a la mitad del camino. Y le dice a Josué, ¿cuál es el sonido que escuchas? Y Josué, que es soldado, traduce el sonido con su propia realidad. Bueno, yo soy soldado, a mí eso me suena a sonido de guerra. Pero Moisés, que ha estado con Dios, tiene la capacidad de distinguir más lo que está pasando en las personas. Y dice, ese no es sonido de guerra, ese es sonido de fiesta. Desde el punto de vista geográfico, Moisés ha estado más lejos del pueblo que Josué. Josué ha estado más cerca del pueblo. Pero para conocer la naturaleza y poder ayudar verdaderamente al pueblo, no necesitas estar más cerca de Dios. Esa es la idea de la vida sacerdotal y de la vida de liderazgo. La palabra
La palabra meditar llevó a la conclusión, o este ejercicio de meditar, llevó a la gente a la conclusión de que Dios era bueno. Y ahora quiero añadir un poco esta parte, porque en el griego la palabra bueno es una palabra muy particular. A Jesús le dijeron maestro bueno. La palabra bueno significa eficiente o el que busca un enemigo o un rival. Curioso, la palabra bueno significa eficiente en buscar a un rival o a un enemigo. ¿Por qué eficiente en buscar a un rival o a un enemigo? Es porque estás listo para enfrentarlo. Siempre que ores y ayunes, lo primero que veas es lo que ya eres capaz de conquistar. Va de nuevo. Siempre que ores y ayunes y tengas estos ejercicios de intimidad, de encuentros con Dios, lo primero que veas es lo que ya estás capacitado para vencer. Así que Jesús ayuna y ora 40 días y lo primero que se le aparece es Satanás para tentarlo. No es porque está más débil Jesús, está más hambriento. Esa es una cosa. Pero Jesús está listo para derrotar a Satanás ahí, en esa cancha de juego. Cuando oras y ayunas, lo primero que ves, cuando tomas un tiempo para meditar con Dios, regularmente lo primero que te brinque, el primero que te salga a tu encuentro, tu primer rival, es lo que ya estás listo para derrotar. Así que la palabra, cuando la Escritura dice que Dios es bueno, esta parte es vital para nosotros. Si me están escuchando, no vas a entender la Biblia nunca bien. No vas a comprender el reino y no vas a tener la capacidad de entender las Escrituras si no aprendes la primera lección de Génesis 1, donde Dios dijo 6 veces, que es el número de hombre, 6 veces dijo y vio Dios que era bueno. En otras palabras, que era eficiente. Ahora demostrémoslo o traduzcámoslo de una manera más sencilla. Dios hace un árbol, pero lo hace cuando lo ve y dice es bueno, significa que es eficiente para enfrentar lo que puede venir en su contra. Un clima extremo, una lluvia extrema, que es capaz de enfrentar una sequía, que puede resistir. Lo sabemos porque Dios creó la naturaleza y hasta el día de hoy, aún a pesar de que hemos hecho trizas al planeta Tierra, los árboles siguen floreciendo, las plantas siguen echando sus flores, porque Dios los hizo buenos, o sea, eficientes para resistir y para enfrentar un enemigo. Entonces, cuando tú comienzas a leer la Escritura, cuando empiezas a leer la Biblia, cuando empiezas a meditar la Escritura, una de las primeras conclusiones y convicciones que van a llegar a tu vida es que Dios es bueno. O sea, es eficiente para enfrentar cualquier cosa que se presente en tu camino. Una vez que has pensado eso, te pueden poner a un Goliat o te pueden poner a 20, porque el tema no es de qué tamaño es Goliat, sino qué tan bueno es Dios. Dios es eficiente para ese rival. Ahora, que mide 5 metros, sus problemas de tiroides son sus problemas de tiroides. Sus problemas hormonales son tus problemas hormonales, Goliat. Mi preocupación no es cuánto mides tú, Goliat, sino que estoy seguro, llegué a esta batalla sabiendo que Dios es bueno. Dios es eficiente y recuerden esto, Dios es efectivo para participar en una realidad ajena, para participar en mi mundo, en mi realidad, en mis batallas, en mis luchas, en lo que yo enfrento externamente, internamente. Dios es eficiente. Habiendo dicho esto, podríamos definir ahora, quizá con un poco más de claridad, ¿cómo definiríamos, el tiempo se me está yendo demasiado rápido, cómo definiríamos entonces esta idea de que alguien es bueno? ¿Cómo lo definimos? Bueno, dije yo que la palabra bueno significa eficiente para buscar un enemigo o un adversario porque tiene todo para vencerlo. Aquí voy. Aterricémoslo a elementos más útiles. Si tú eres capaz de ayudar
a derrotar a los enemigos o rivales de alguien más, eres bueno. Si fuiste eficiente. ¿Cómo? Tienes algún amigo que está desanimado. Y el desánimo es el enemigo que ha venido al encuentro de él. Pero tú eres bueno con él. La palabra bueno significa que le vas a dar por su lado. La palabra bueno significa que... La palabra bueno significa que le ayudarías a derrotar el desánimo. Ahora, ¿eres bueno o no eres bueno? Le dijeron a Jesús, Maestro bueno. La gente que convivió con él llegó a la misma conclusión de Génesis 1. Porque Génesis 1 dice en el principio, creó Dios. Juan 1, en el principio era el verbo y este verbo era Dios y este verbo es Jesús. Y cuando le dijeron Maestro bueno, la gente había descubierto que Jesús era eficiente. Veía a un endemoniado y el demonio que era rival de aquel joven o aquella mujer, este demonio era derrotado. Enfermedades. Oraban por los enfermos. Echaba fuera demonios. Consolaba. Liberaba. Restauraba. La gente dijo, Él es bueno, porque es eficiente para enfrentar a nuestros rivales. Tú no le puedes decir a un ídolo, ve a pelear mis batallas. No le puedes decir a un ídolo, ve a enfrentar mis luchas todos los días. Por eso, solo Dios es bueno. Me parece muy significativo y muy profundo que la primera lección de los seres humanos en Génesis 1, Dios la repitió, es la palabra que más se repite en Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. O sea, cada cosa que hice puede resistir adversidades, rivalidades, contrariedades, enemigos. Pero un día te hizo a ti. Y cuando te creó, no dijo, es bueno. Dijo, es bueno en gran manera. Eso significa que el hombre iba a poder sobrevivir, iba a poder salir adelante, iba a poder resistir, iba a poder triunfar, donde ningún otro ser vivo podría hacerlo. Y ahora lo vemos. El hombre ha puesto personas en el espacio y sobreviven en el espacio exterior, donde ningún animal o planta quizás sobreviviría, pero el hombre sobrevive ahí. Porque es bueno en gran manera. Hice al hombre eficiente para enfrentar rivales y enemigos. Así que cuando Dios creó al hombre el último día, cuando te hizo a ti, dijo, este hombre, esa mujer, ese joven, esta señorita, los voy a hacer buenos en gran manera. Ahora, ¿por qué creen ustedes que todas las corrientes sociales y filosóficas de este tiempo están desesperadas por sacar a Dios de la ecuación y a convertir al hombre en Dios? Porque si logras sacar a Dios de la ecuación, entonces Dios ya no es relevante. Pero si no es bueno, ¿por qué es que hay una encarnizada guerra por decir que Dios no es bueno? Con todas las argumentaciones que la gente que no conoce a Dios dice. Meditar en Dios. Se comprobó que meditar en Dios 12 minutos al día subyuga las emociones y los sentimientos destructivos. Meditar en Dios subyuga las emociones y los sentimientos destructivos.
Y meditar en Dios activa algo que la ciencia llama neuroplasticidad. Esto les va a gustar. Y acabo. Neuroplasticidad era la habilidad del cerebro, son estudios todos comprobados, la habilidad del cerebro humano de reorganizarse a sí mismo basado en lo que ha meditado. Reorganizarse a sí mismo basado en lo que ha meditado. La gente que es violenta, se le falta meditar en Dios. Entonces tienes un Hechos capítulo 9. Pero Pablo respiraba amenazas y tomaba cartas, y en ese capítulo él cuenta la historia de su hostilidad en contra de los cristianos y las cartas que pide para matar cristianos, hasta que tiene un encuentro con Dios, que tiene que ver con la parte final de esta clase. Tiene un encuentro con Dios. Cuando tiene un encuentro con Dios, lo que sucede es esto: se comprobó que cuando una persona tiene un momento muy intenso, un encuentro muy intenso en su vida en particular, sufre una estimulación tan fuerte que circuitos que estaban desactivados se activan en su vida. Es por eso que ves que de repente alguien que nunca tomaba pierde un ser querido y de repente lo ves perdido en el alcoholismo. Porque un impacto emocional estimuló su cerebro tan grande que, recuerden lo que dije, se reorganiza el cerebro para bien o para mal. Cuando meditas en Dios, eso es lo que le pasó a Pablo. Tiene un encontronazo con Dios, pero no se encuentra con un Dios castigador, sino con un Dios bueno. Y por 3 días sus ojos están cerrados para que él pueda solo meditar en ese momento con Dios. Y su cerebro, independientemente de su espíritu, porque recuerde que tiene que ver con tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sufre una transformación, porque lo que se descubrió es que el cerebro puede sufrir transformaciones inmediatas, o sea, cambios bruscos en cuestión de horas. No necesita el cerebro, no siempre, necesita el cerebro muchísimo tiempo. Por eso hay eventos en tu vida que afectaron tu manera de pensar y tu manera de ver y tu manera de ser. Eventos dramáticos. Y por eso toda la Escritura dice, lo que necesitas es un encuentro con Jesucristo. Porque tiene la capacidad de reordenar todo tu mente, tu mentalidad. Y entonces, muchas cosas que estaban desactivadas se activan. Los circuitos neuronales se activan. Y cosas que pensaste que no podías hacer, lo voy a demostrar. Hay gente que llegó a conocer a Jesús diciendo jamás voy a perdonar. Tuvieron un encuentro con Cristo y perdonar se hizo algo tan sencillo en su vida, porque sufrieron una transformación en su mente. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Termino diciendo que cada vez que tomas un momento para meditar en Dios, que cuando abres la Biblia no desperdicias tiempo, que cuando oras no estás desperdiciando tiempo, que cuando cantas no estás desperdiciando tiempo, que si tienes un encuentro con Dios, tu cerebro, que tiene que ver con tu alma, con tu cuerpo y con tu espíritu, sufren transformaciones, reorganizaciones. Y si terminas entendiendo que Dios es bueno, vas a ver la vida con ojos distintos. Si hoy lo has comprendido, cuando regreses a la iglesia, no regreses solo a aprender, no regreses a que te den. Regresa a meditar las Escrituras. Tómate tiempo todos los días. Cuando llegues a la iglesia,
vas a tener hambre de una participación efectiva. Cuando no meditas las Escrituras, llegas a la iglesia y lo primero que haces es criticar lo que ves. Pero cuando has estado con Dios, lo primero que haces es querer participar en lo que Dios está haciendo.